justamente abordar algunos de los temas que hemos estado comentando durante las últimas videoconferencias que íbamos a justamente desarrollar en esta semana. El material de apoyo que ustedes tienen igualmente en esta última unidad, en esta última semana, ha estado centrado principalmente en los aspectos propios de los procesos de mediación y por lo tanto nuestra idea en esta tarde es poder ver el proceso de mediación propiamente tal y sus respectivas variantes según los modelos de mediación que puedan haber. Quiero dar unos minutitos por si acaso hubiese alguna duda previa de alguno de los contenidos que hemos visto hasta el momento que se quisiese plantear. Lo pueden hacer ya sea por el chat o a través del micrófono. Em, Estamos mirando aquí en el listado de asistentes, igual por si acaso vemos alguna manito, que hubiese alguna consulta previa, antes de meternos de lleno a lo que son los contenidos de esta semana, bueno, de la presentación de hoy día en términos mucho más específicos. A ver, en el chat no veo ninguna pregunta, en la sala tampoco veo ninguna manito. O si se les ocurre o se recuerdan de algún tema, lo pueden plantear sin ningún inconveniente. Solamente recordarles que mientras estoy compartiendo la presentación, las imágenes, no tengo acceso al chat, pero después suelo hacer algunos altos justamente para poder ver si es que en el chat hay algún tipo de pregunta. Bien, estoy viendo acá, no era pregunta la que había aparecido en el chat. Entonces, les invitamos justamente a ver esta parte que se relaciona específicamente con lo que es el contenido grueso del curso, que es lo que es mediación laboral. Vamos a compartir entonces la imagen en esto. Y estamos ahí compartiendo ya lo que son modelos de mediación. Entonces, primeramente vamos a ver aquellos aspectos que se relacionan con lo que es la estructura general de mediación y después conversar acerca de los modelos en forma mucho más específica. Entonces, cuando nosotros hablamos de una estructura general del proceso de mediación, entendiendo que la mediación justamente es una de las alternativas para la resolución de conflictos que podemos encontrar y que sirve en distintos ambientes, tanto en el ámbito de la salud, en el ámbito escolar, en el ámbito social, en el ámbito laboral, como es lo que estamos viendo a través de este curso en términos mucho más específicos. Quiero consultar, ¿se ve la imagen que estamos compartiendo? No sé si alguien me puede confirmar para tener la seguridad. Sí, se ve. Sí. Okay. Muchas gracias, muy amable. Entonces, habíamos mencionado de que los procesos de conflicto que se pueden gestar a nivel organizacional, tenemos básicamente que igualmente se reconocen tres sistemas alternativos de resolución de conflictos, específicamente como aquellos conflictos que tengan la característica de no ser violento, un poco volviendo a la definición de Lederach, que nos decía que es una construcción social, que no necesariamente un conflicto puede ser malo o bueno, sino que depende cómo efectivamente se gestione y los resultados que puedan haber en lo que es la gestión de un conflicto. Entonces, los tres alternativas que podemos hablar nosotros que están validadas para lo que es resolución de conflicto, una es el arbitraje, donde en el caso del arbitraje se establece la validación de un tercero que tiene la capacidad de definir cómo se va a solucionar un conflicto y que por otro lado él establece las reglas, digamos, del proceso de resolución de un conflicto. Normalmente las partes en conflicto llevan su tema a un árbitro, por eso el concepto de arbitraje, quien toma la decisión respecto a esa situación de conflicto. No hay mayor grado de participación de las partes más que el exponer sus puntos de vista en la construcción de la resolución del conflicto, sino que es el árbitro el que determina cómo se va a resolver una situación de conflicto. Se da en muchos temas relacionados con conflictos limítrofes en términos internacionales que se produce este proceso de arbitraje y en ambientes laborales suelen ocurrir de repente, no en la mayoría de los casos, procesos de arbitraje donde básicamente se lleva un tema de un conflicto
conflicto dentro de la organización a una instancia superior para que ella tome la decisión específicamente de solución de ese conflicto. Pero no hay mayor participación de las partes en conflicto para construir la solución. Después tenemos la negociación, donde se establece que normalmente la negociación es un proceso en el que dos personas con características similares, habilidades similares, buscan resolver una situación en la cual ellos se sientan de que en ese proceso han ganado las dos partes. Y es un proceso de negociación donde iremos cediendo o buscando acuerdos para poder llegar a resolver una situación de conflicto. En el caso de la mediación, y específicamente desde la perspectiva de la mediación laboral, es un proceso en la cual existe un tercero, que es el mediador, que este tercero actúa como un facilitador del proceso de resolución de conflicto y en el que va generando todos los espacios, tanto en términos físicos como emocionales, para que las partes en conflicto puedan encontrar la solución a sus problemas. Entonces, eso es como estructura general, digamos, existiendo estas tres alternativas, el arbitraje, la negociación y la mediación, donde nos vamos a centrar en todo lo que es la estructura del proceso de mediación. Entonces, cada vez que nosotros nos vemos enfrentados a una situación de conflicto, si es que es del ámbito laboral, es importante poder recabar la mayor cantidad de antecedentes previos a, a realizar el proceso de mediación. Esta recabar información tiene el propósito principalmente de contextualizar los hechos que son considerados como un conflicto, cuáles han sido los hechos que han ocurrido, y se establece antes de partir con la conversación que exista entre las partes. Entonces, de esa perspectiva, se considera justamente recabar la información antes de conversar con las partes involucradas en una situación de conflicto como la primera actividad que corresponde a la estructura general de mediación. La segunda actividad es la citación a las partes a mediar, que ésta debe realizarse ya sea por vía telefónica o por correo electrónico, con el propósito de generar un registro de la acción de citación. Porque en ambientes laborales a veces puede ser que se dé la citación en forma verbal. Si se da en forma verbal, especialmente si uno trabaja dentro de un mismo ambiente laboral donde está con los colegas y los colegas tienen una situación de conflicto, uno puede citarlo a justamente una reunión de mediación en forma verbal, pero idealmente debe existir también un correo de respaldo para que no sea solamente verbal, sino un correo de respaldo o una llamada telefónica que nos permita dejar un registro de que se produjo la citación. En este proceso de citación hay que entender de que todo proceso de mediación es voluntario. Entonces está la posibilidad de que alguna de las partes no quiera participar en el proceso de mediación y en ese sentido nosotros de partida hablamos de una mediación frustrada, es decir, un proceso de mediación que no se pudo llevar a cabo. El concepto de mediación frustrada se puede dar tanto al comienzo, es decir, cuando uno cita a las partes en conflicto y una de las dos partes no quiere participar de la mediación, o puede darse incluso ya en el proceso de mediación cuando alguna de las partes no quiere llegar a ningún acuerdo. Entonces, en estas dos ocasiones nosotros podemos hablar de que llegamos a una mediación frustrada. ¿Qué hacemos cuando hay una mediación frustrada en un conflicto laboral? Entonces tenemos que irnos al manual de convivencia e higiene, tenemos que irnos al reglamento interno, porque ya que no se pudo realizar la mediación, tenemos que esperar las directrices que sean propias de la política institucional. ¿A qué nos referimos con esto? La institucionalización. Tenemos la posibilidad ante un conflicto y las partes se oponen a esa mediación, Profesor, se escucha cortado. entonces tendremos que aplicar las políticas de la organización, donde en algunas ocasiones se hace Profesor, se escucha cortado. entonces pasamos a un sumario que digamos sería como tiene muy mala señal.
A ver, voy a... A ver, ahí dejé de compartir, ¿se escucha? Estoy revisando aquí Se escucha más o menos. mi señal. Igual cortado, igual cortado. ¿Y aún sigue compartiendo la presentación, profesor? Ah, ya, porque se supone que dejé de compartir la presentación. Ya, voy a revisar, o quedó pegado probablemente. Yo creo. Ahora sí salió. Ahora lo vemos. Sí, sí, estaba pegado, entonces la presentación había quedado pegada. ¿Algún problema de señal? Justamente eso generó este problema. Bueno, aprovechemos el alto que acabamos de hacer para justamente aclarar algunos aspectos que tienen que ver directamente con el proceso de mediación. Espero que ahora se esté escuchando un poquito mejor. Comentábamos de que en el momento de la citación, como el proceso de mediación es voluntario, puede que alguna de las partes se oponga al proceso de mediación. En ese caso, nosotros generamos una mediación frustrada. Se establece y se hace un acta de mediación frustrada, que es un documento que igualmente tenemos que tener presente ahí. O que en el mismo proceso de la mediación, cuando ya iniciamos la conversación, una de las partes no quiere llegar a ningún acuerdo y en esa etapa también puede generarse una mediación frustrada. ¿Hasta ahí se comprende? ¿Se escucha? Sí, se comprende. Sí. Sí. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una mediación frustrada, necesariamente tenemos que pasar al otro proceso que muchas veces no le compete al mediador. Y eso es importante que quede claro. El otro proceso, cuando ya no podemos hacer una mediación, es justamente aplicar el reglamento interno de la institución. Y normalmente la aplicación del reglamento interno le corresponde a los equipos directivos de la institución. Por lo tanto, no es rol del mediador de que ante una mediación frustrada se busquen las otras alternativas que correspondan ya sea al reglamento o ya sea al manual de convivencia e higiene de la institución o de las políticas propias de la institución en relación a este tipo de conflictos. Entonces, el rol del mediador es exclusivamente dentro del proceso de mediación. No se puede aplicar, digamos, a otro proceso. Estamos hablando aquí, revisión de contenidos de la unidad, estamos hablando de la unidad 3. Unidad 3. Por si acaso, en forma más específica, que justamente estamos hablando de los procesos de mediación propiamente tal, y donde estamos hablando de esta estructura general para después pasarnos a los modelos de mediación en sí. Entonces, explicar básicamente esto, de que en el proceso de citación, tenemos la primera actividad que hacemos es recopilar información sobre qué es lo que pasó, para entender un poco el contexto del conflicto que se produce en el ambiente laboral. La segunda actividad es citar a las partes, idealmente a través de un correo electrónico o de una llamada telefónica, que no sea solamente verbal, para que siempre quede un registro de que se cumplió con el proceso de citación. Y ahí comentábamos que en la citación puede que una de las dos partes no quiera participar de la mediación y se da como mediación frustrada, o cuando ya entramos al proceso de mediación tampoco quiere seguir participando y nuevamente llegamos a una mediación frustrada. Ahora vamos a continuar compartiendo aquí la presentación. Y estábamos entonces ahí en la citación de las partes. Una vez que hemos realizado la citación de las partes y establecemos la fecha en la cual se va a realizar la mediación, entonces ahí nosotros podemos realizar una conversación en conjunto, que debiese ser la primera conversación que nosotros tenemos, es una conversación con las partes que están en conflicto.
para que ellos puedan justamente explicarnos cuál es su interpretación de la situación, que nos presenten los antecedentes con sus puntos de vista respecto a la situación de conflicto. De esa forma estamos ampliando el comprender qué es lo que ocurrió o cómo se llegó a generar el conflicto. Si es que en ese proceso vemos de que las partes están muy complicadas para hablar del tema, entonces podemos citarlos en forma individual para conversar por separado con cada una de las partes en conflicto para que nos den su versión de los hechos. Pero en esa situación, si pasamos a una conversación individual, después necesariamente debemos volver a una conversación en conjunto para poder establecer cuáles son las situaciones que están alimentando la situación en conflicto y finalmente poder resolver esa situación. Entonces, necesariamente tenemos que pasar a lo que es la sesión de mediación, que es lo que estamos compartiendo igualmente ahora en pantalla. Entonces, cuando nosotros hacemos la sesión de mediación, primero recibimos a las partes. Importante la fotografía que yo adjunté acá. El tipo de mesa está muy, muy malo respecto a lo que debiésemos usar, porque en un proceso de mediación siempre es importante poder contar con una mesa que sea redonda. ¿Por qué tiene que ser redonda? Porque en una mesa redonda no existen posiciones de poder. Si nosotros tenemos una mesa que sea rectangular, quienes se colocan en la cabecera están estableciendo inmediatamente una posición de poder. Lo mismo si es una mesa cuadrada, nos genera un cierto grado de confrontación ante el tema a abordar, por lo tanto nos complica el proceso de mediación. Entonces, todo proceso de mediación, lo ideal es que podamos contar con una mesa redonda donde el tema del poder, de las posiciones de poder, quede inmediatamente anulado. Entonces, en ese sentido, es importante tener eso en consideración igualmente como infraestructura necesaria para los procesos de mediación, contar con una mesa redonda. Entonces, en el proceso ya de mediación hay que presentar justamente los parámetros en los cuales se va a desarrollar la sesión, donde se establecen las reglas de la conversación, se establece de que hay que respetar los turnos de conversación de cada una de las partes, que el otro no vaya a interrumpir a la persona que está exponiendo y está contando su situación, como por ejemplo, no sé, un tema laboral, nos está contando ahí, mire, en realidad aquí el colega lo que hizo fue tal y cual cosa, y en ese momento que está contando los hechos, el otro colega empieza a decirle, no, eso es mentira, eso no es así, te dedicas todo el tiempo a mentir, y se produce una situación de conflicto en el mismo momento de la sesión mucho más compleja. Por eso es importante reglamentar al comenzar una sesión de mediación, establecer las reglas. Las reglas significan el respeto de la conversación, el respeto de los espacios de cada una de las personas, no tratarse en forma irrespetuosa en ningún momento, y por lo otro también tener claro que quien dirige el proceso de mediación es el mediador, porque a veces llegan personas que son ellos las partes en conflicto y ellos quieren dirigir la mediación. Entonces es importante colocar las reglas en forma previa. Aquí el proceso es de mediación, el que está a cargo de este proceso es el mediador, la mediadora, y por lo tanto es quien dirige la conversación, es el mediador o la mediadora específicamente. Entonces hay que velar por la igualdad de condiciones. ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, uno de los colegas que está en una situación de conflicto se le ocurre llegar y traer testigos ante la situación, no podemos aceptarle testigos si la otra parte no tiene sus propios testigos. Idealmente, en un proceso de mediación laboral, dejamos de lado el tema de los testigos porque lo que estamos tratando de buscar es una solución al conflicto más que buscar a alguien que sea culpable. Entonces, los procesos judiciales sí, necesitamos testigos porque se busca culpable. En los procesos de mediación tratamos de restablecer la relación, de solucionar los conflictos y no estamos buscando culpables. Por lo tanto, el concepto de testigos que algunos colegas de repente en un conflicto quieren traer, incluso tienen hasta voluntarios para llevar a la mediación, eso no corresponde.
Igualdad de condiciones es lo primordial entre las partes y la generación de un compromiso de confidencialidad del proceso de mediación. Este contrato de la sesión que se va a realizar y de confidencialidad es más o menos como la fichita que yo les estoy compartiendo en este momento en pantalla, donde básicamente uno coloca el número del caso, qué sé yo, si es su primer caso que va a mediar, será el 001, y así sucesivamente según los casos que se vayan mediando, donde se coloca la fecha de la sesión de mediación, los mediados, es decir, cuáles son las partes en conflicto, el nombre del mediador y el compromiso de confidencialidad, que básicamente es un texto que uno coloca dentro de lo que es esta ficha, donde se establece el compromiso tanto de las partes como del mediador de guardar la confidencialidad de los temas que se van a conversar en la sesión de mediación. Una vez establecido estos aspectos generales de confidencialidad, entonces se procede a la firma de todas las partes involucradas en esta sesión. Por eso colocamos 3 números aquí, que son las partes en conflicto, parte 1, parte 2, y la tercera firma es la del mediador. Entonces, de esa forma estamos estableciendo lo que son las reglas generales del proceso de mediación y donde establecemos este compromiso y este contrato de confidencialidad para desarrollar la conversación en un ambiente libre de juicios y también resguardando los temas que se van a compartir en el momento. ¿Por qué es importante el acuerdo de confidencialidad? Porque a veces en el calor de la batalla, por decirlo así, de repente las conversaciones van subiendo de tono y de repente algún colega le tira un trapito al sol al otro colega que no corresponde para nada al conflicto, y ahí es importante de que justamente esos temas que a veces son delicados y que en una situación de discusión a veces salen, se mantengan estrictamente bajo los parámetros de confidencialidad. Entonces, una vez que nosotros ya establecemos toda esa parte previa, que es antes de entrar al conflicto propiamente tal, ya podemos entonces pasar a lo que es el desarrollo de la sesión, donde uno de los documentos que le adjuntamos en el material de apoyo era el modelo GROW, que está fundamentalmente creado a base de preguntas, que nos ayuda a definir las metas y los objetivos de la sesión de mediación, que principalmente tienen que estar apuntando a lo que es resolver el conflicto, identificar la realidad en el sentido de poder entender la descripción de los hechos asociados al conflicto y cómo podemos redimensionar esa misma realidad en el sentido de que probablemente hay algunos temas que son interpretativos y que una de las dos partes interpretó como una mala intención de parte del colega y a veces no es así. Entonces ahí está la redimensión de la realidad del mismo proceso, la generación de opciones para resolver la situación de conflicto y finalmente establecer un plan de acción y desarrollo que nos lleve finalmente a hacer los compromisos y los acuerdos propios de la mediación, que estos serán posteriormente firmadas por las partes, desarrollando un acta de mediación y de acuerdo. Finalmente agradecemos a cada una de las partes y nos despedimos de las partes que están en la situación de conflicto, las partes mediadas, para terminar con nuestra sesión. El WhatsApp y algunas consultas que ustedes puedan tener igualmente. Espero que se esté escuchando mejor ahora, por si acaso. Voy a activar mi cámara, que siempre se me olvida activarla. Ahí está. Todo lo que son presentaciones, nosotros se las vamos a compartir igualmente en PDF, que queda el archivo más liviano que en PowerPoint. PowerPoint pesa mucho, entonces en PDF queda mucho más liviano, por si acaso, para que justamente ustedes puedan tenerla como una ayuda a memoria. Entonces, por ejemplo, en el documento que hablaba de conversaciones que generan cambios, donde aparecía el modelo GROW, igualmente que era en la primera semana, la primera unidad, ahí hablábamos de la importancia que tiene el ambiente que se tiene que generar en los procesos de la conversación. Es decir, no puede ser una conversación
que sea imprevista, es decir, tiene que estar claramente establecido, por eso está la citación. Tal día, a tal hora, nos vamos a juntar. La sesión de mediación no debiese durar más de 45 minutos a 1 hora. Más que eso genera un desgaste emocional entre las partes y es mejor dar pie a una segunda sesión más que a tratar de resolver el tema en una primera sesión, porque lo contrario va a generar un desgaste y las partes se van a sentir más incómodas que cómodas en el proceso de mediación. Eso igual es importante considerarlo. Un proceso de mediación no debiese pasar de 45 minutos. Si es más de eso, importante ya disponer de una segunda sesión. ¿Cuántas sesiones son necesarias para poder resolver un conflicto? Va a depender de la voluntad de las partes y del tipo de conflicto. La gran mayoría de las veces con una sesión uno alcanza perfectamente a resolver algo, pero si es necesario un máximo de 3 sesiones, más que eso ya es porque nos servimos como mediadores y no logramos en 3 sesiones resolver un conflicto. Pero idealmente que no sea más de 3, porque las conversaciones y las sesiones tienen un objetivo específico. Entonces eso es muy importante poderlo entender desde esa perspectiva. Cada sesión tiene un objetivo y la sesión en general de mediación tiene ese objetivo que es de resolver el conflicto. Entonces, no que es un lugar donde finalmente las partes en conflicto empiezan a hablar de un montón de otros temas que no son propios de la sesión y se empieza a alargar y a tener un montón de sesiones más. Por eso yo les conversaba, idealmente en una sesión se podría resolver un conflicto laboral, sí se podría resolver, donde la duración de la sesión no sea más de 45 minutos. Leo aquí algunos temas del WhatsApp. La mesa redonda, sí, es fundamental el tema de la mesa redonda porque ahí anulamos cualquier posición de poder que pueda existir con alguien más. ¿Consulta? Sí, dígame. ¿Qué pasa si no tenemos mesa redonda? ¿Lo podemos ubicar con sillas en un círculo? O bueno, no quedaría tanto como círculo, pero ¿qué pasa si no hay mesa redonda? También se puede usar, digamos, esa alternativa que usted justamente está planteando. Sí, se pueden silloncitos o sillas que nos permitan generar este concepto de círculo, aunque es mucho más cómodo si podemos contar con una mesita redonda. Idealmente, en estos procesos, por ejemplo, conversábamos la misma semana pasada, es necesario de que se vayan estableciendo los parámetros de acción de los mediadores, que exista el reglamento que claramente valide y a los mediadores que van a actuar como mediadores laborales, pero al mismo tiempo es necesario que se desarrollen las inversiones necesarias para poder contar eh, con un espacio que puede ser una oficina o que puede ser un lugar distinto, dependiendo de las características y condiciones que existan en términos de infraestructura. Y idealmente la mesita redonda, si es que no hay una mesita redonda, sí se pueden usar sillas, pero que eviten que, por ejemplo, las sillas queden de frente. ¿A qué me refiero? A que queden mirando de frente las sillas de las partes en conflicto, sino de que queden un poquitito, a ver, ¿cómo puedo mostrar la imagen? En vez de que queden así, como estoy mostrando con mis manos, que queden un poquito distintas. Entonces formamos este círculo de tres participantes, evitando que queden justamente en forma confrontacional las sillas. No sé qué pasó ahí, que me estoy duplicando en el audio y en la imagen. Perdón, profesor, quisiera pedir a la participante Paula González, que está compartiendo pantalla, si pudiera dejar de compartir. Muchas gracias. Por eso se duplicaba. Sí, Ya. gracias. Gracias. Disculpen, es que lo que pasa es que quiero tratar de escribir mi nombre, pero no me sale la opción como asistente. Perdón. Disculpe, ya la tengo anotada. Muchas gracias. Muchas gracias. No se sentía necesario. Gracias. Sí, no hay problema, no se preocupe.
Entonces, bueno, un poco eso es lo que decíamos, importante poder contar con esa mesita redonda, es fundamental que se pueda pensar en ese formato. Esto es lo que es una estructura general del proceso de mediación, que es lo que yo le acabo de compartir, que es antes de que entremos a los distintos modelos de mediación. Porque ahora voy a compartir la otra parte de la presentación donde vamos a ir por los distintos modelos. Hay varios modelos, vamos a hablar principalmente de 3, que es el Harvard, el circular narrativo y el transformacional, que vamos a compartir inmediatamente la pantalla con esos 3 modelos y haciendo los altos para explicar cada uno de ellos. Me voy a la pantalla y la presentación, ahí está. Entonces, el modelo, un poquitito lo que hablamos recién de la estructura general de un proceso de mediación, con el análisis de los antecedentes, con la citación, con la conversación grupal, después la individual, si es que fuese necesario en temas laborales. En pocas ocasiones se genera una conversación individual, pero igual es bueno tenerla presente, dependiendo especialmente del tipo de modelo de mediación que vamos a usar. El modelo GROW, que lo vimos hace 2 semanas atrás, es muy importante que ustedes le puedan sacar el mayor provecho a ese tipo de preguntas y ustedes mismos vayan construyendo el tipo de preguntas que le quedaría más fácil hacer, porque aquí son reglamentos, características generales de lo que es la mediación, pero cada mediador le da su propio toque, su propio estilo a un proceso de mediación. Entonces, esta información que es general, con algunas especificaciones un poco más técnicas, pero después el estilo que cada uno le imprima a su proceso de mediación es lo que va a hacer que esto sea también característico y especial para cada uno. Entonces ahora vamos al modelo Harvard, que también es considerado como modelo lineal, donde básicamente es muy similar a un proceso de negociación, pero donde existe una tercera persona que asiste a las partes en conflicto, que en este caso es el mediador, y donde su foco está puesto en la resolución del conflicto y donde inicialmente el modelo Harvard tenía 4 pilares y ahora consta de 7 pasos principales, donde antiguamente se consideraba, por ejemplo, en el caso de las personas, separar el problema de las personas para que no se cargue la sesión de tanta emocionalidad propia de los conflictos, especialmente cuando los tomamos muy a título personal, o sea, entendemos el conflicto como un ataque personal y lo personalizamos tanto que se hace complejo destrabar una situación en conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo Harvard respecto a las personas? Separar el problema de las personas, centrarse en los intereses que tienen las personas, es decir, cuál es el interés que hay asociado para resolver el conflicto, no en las posiciones. Cuando nos centramos en las posiciones, muy difícilmente vamos a poder resolver cualquier tipo de conflicto, porque las posiciones es aquella situación en la que uno se planta, por decirlo así, en una posición y no quiere moverse ni ceder en nada. En cambio, si nos centramos en los intereses, es mucho más fácil que podamos resolver una situación de conflicto. Entonces también el modelo Harvard se posicionaba en las opciones, es decir, qué opciones tengo para resolver el conflicto, que sean considerados como de mutuo beneficio, y qué criterios son los que se van a usar para poder cumplir con los objetivos. Después el modelo Harvard cambió a 7 aspectos principales, que son los que vamos a ir viendo acá, y después cómo se aplica el modelo Harvard igualmente lo vamos a conversar. Entonces, el modelo Harvard tiene el primero que parte por los intereses, es decir, el foco de la mediación con el modelo Harvard es centrarse en los intereses de las partes, es decir, apuntando a lo que es la solución del conflicto, cuáles son los intereses que hay de cada una de las partes que están en esta situación de conflicto. Por lo tanto, el foco del modelo Harvard es cuáles son los intereses, conocer los intereses, qué es lo que la gente quiere realmente, profundizar en eso, en lo que quieren, y desde esa perspectiva ir buscando la solución del conflicto. El segundo paso son desarrollar opciones, es decir, cuáles son las distintas opciones para que ambas partes que están en este momento en conflicto puedan sentir que salen del conflicto, pero sin una sensación de pérdida.
Si nosotros en un proceso de mediación estamos favoreciendo de que exista un desequilibrio de poder, estamos hablando aquí que una parte salga como perdedora y la otra como ganadora, es decir, cuando hay un desequilibrio de poder y hay una de las partes que se siente perdedora, lo más probable es que no vaya a acatar ninguno de los acuerdos que nosotros estamos tratando de lograr a través de la mediación. Por eso, dentro de las opciones para resolver el conflicto, tenemos que ver qué opciones tenemos para que las dos partes salgan ganando. ¿Qué opciones tengo? Tratando de incluir a la otra persona, es decir, que se sienta parte del proceso de solución, que no sea simplemente un espectador, sino que las partes en conflicto en el proceso de mediación son los que construyen sus opciones de resolución ante una situación de conflicto. Y en ese sentido es importante definir las alternativas que recibe el nombre de MAN, M-A-A-N, que es mejor alternativa a un acuerdo negociado. Entonces, en el desarrollo de alternativas es construir este MAN, que es decir, buscar cuál es la mejor alternativa que tengo para efectivamente resolver aquella situación de conflicto, y algunas preguntas tipo para este tema de alternativa está: ¿qué otras alternativas tengo? ¿Qué otras alternativas tienen? Es decir, no solamente que cada uno diga sus alternativas, sino que también piensen en conjunto, especialmente porque existe una relación laboral. Van a tener que seguirse viendo todos los días del año mientras sigan trabajando en la misma institución. Por lo tanto, tenemos que ver qué alternativas hay para restablecer esa relación laboral y solucionar la situación en conflicto. La legitimidad, que está directamente asociado a establecer aquellos criterios que permiten definir si las soluciones son legítimas o no. Y algunas preguntas tipo para validar la legitimidad es, por ejemplo, ¿me fío o tengo la sensación de que quiere engañarme? Es decir, esta alternativa de solución, ¿es realmente una solución o anda ahí con la quinta pata del gato buscando alguna forma de perjudicarme? Entonces, ahí uno va legitimando de que el proceso, que las alternativas de solución, que las opciones de solución están validadas y están legitimadas por las partes de tal forma de que estamos construyendo una solución en base a las confianzas. ¿Qué otra cosa más? La comunicación. Y la comunicación se relaciona directamente con apoyar y potenciar todos los elementos que faciliten la comunicación entre las partes. ¿En qué sentido? Preguntas tipo: estoy dispuesta a escuchar lo que se diga, sé lo que quiero decir y cómo hacerlo, es decir, cómo se van a establecer estos procesos comunicacionales en el tiempo. Entonces es importante tener eso en consideración. Después, la relación. Vuelvo a lo mismo, estamos hablando de conflictos laborales entre colegas. Me voy a seguir viendo todo el año con el colega, entonces es importante ver qué va a pasar con la relación. ¿Me importa la relación? ¿Cómo se va a ver afectada? ¿Cómo y desde dónde me gustaría retomarla? En el sentido de que hay que pensar de que si tuvimos una situación de conflicto, eso no significa que al momento que ahora yo la resuelvo, no me voy a hablar nunca más con el colega, no me voy a hablar nunca más con la colega, sino que tengo que ver, bueno, qué pasa con la relación en el momento después de que estamos teniendo un conflicto y lo estamos resolviendo. Y el número 7, el compromiso, es decir, después de que hayamos evaluado todas las opciones que tenemos para solucionar este conflicto, ¿cuál es mi grado de compromiso? O sea, ¿qué tan comprometido estoy específicamente con el proceso para poder mantener esta solución en el tiempo? Y eso significa, volvemos aquí un poco a la estructura general del proceso de mediación, la preparación del proceso, la sesión conjunta, que es básicamente para informar a cada una de las partes en qué consiste el proceso, cuáles son los roles que le corresponden a cada una de las partes, definir el problema, los conflictos que existen, para justamente ya pensar en abordarlos. Y en una sesión individual se puede igualmente ver los distintos puntos de vista de cada una de las partes, por eso se pueden citar también en forma individual a cada uno, y llegar a una sesión final en conjunto para llegar a los acuerdos que están establecidos en este modelo Harvard. Dejo de compartir
lo podemos ver las observaciones que ustedes tengan. A ver. Ahí voy a prender la cámara, que siempre se me olvida prenderla. Ahí ya está prendida. Estoy leyendo aquí en el chat algunos que no escuchan, dicen no escucho nada. Algunas personas, igual para que vean ahí la posibilidad de cómo se resuelve ese tema, que efectivamente puedan escuchar. Después aquí dice, Margot Barra dice, profesor, ¿cómo se puede hacer este tipo de procesos en periodo de distanciamiento? Que es más difícil la comunicación en todo sentido. Indudablemente, que es más complejo. Ahora, bueno, estamos hablando de periodos de tiempo que son importantes igual a considerar. ¿Desde qué perspectiva? Si hablamos de que llevamos ya varios meses en distanciamiento y el conflicto no se ha resuelto, es porque, digamos, el conflicto se ha mantenido latente durante todo este tiempo. Una alternativa es usar una vía, como por ejemplo la que estamos usando ahora, aunque si bien es cierto, es un canal más oficial, institucional, el tipo de programa que se está usando, que es el Teams, se pueden buscar alternativas que sean un poco más livianas. ¿A qué me refiero con más livianas? Que el Teams es un programa que es un poco más pesado y a veces es más lento para que se procese la información y se transmita. Por eso de repente se cae la página y algunos tipos de problemas de eso. Entonces lo ideal, por ejemplo, se pueden usar algunas alternativas de algunos programas que sean un poquitito más rápido, que se caigan menos o que tengan mejor posibilidad de resolución. Ahora, el solucionar conflictos a distancia, como sería el desafío, es igual un poco más complejo para el mediador. ¿Por qué razón? Porque el mediador, cuando está en forma presencial, tiene la posibilidad de ir leyendo mucho de lo que es el lenguaje no verbal. Entonces, cuando estamos a distancia, esa situación es mucho más compleja. Entonces, habría que estar validando a través de preguntas que pregunten lo mismo para poder validar las respuestas adecuadas a este proceso de conflicto, de resolución de conflicto. Entonces, desde esa perspectiva, si bien es cierto, es más complejo, pero sí se puede hacer igualmente a distancia. En otras plataformas quizás un poco más livianas, por decirlo así, que sean un poco más, que permita fluir más fácilmente la comunicación, se puede hacer un poco más fácil. Pero de todas maneras vuelvo a insistir de que el lenguaje verbal para el mediador es muy importante, porque él va leyendo con los movimientos, con las posturas dentro del mismo proceso de conversación, el grado de interés y compromiso que tienen las partes de la resolución del conflicto. ¿Se puede hacer a distancia? Sí. No es lo mejor, pero se puede. Después aquí dice, Esther Segura dice, ¿en qué momento de la jornada laboral es conveniente hacer estas reuniones o sesiones de mediación? Antes, durante o a finalizar la jornada. Bueno, tenemos la jornada laboral dentro del día. En ese sentido es importante tener en consideración de que dentro de la misma jornada sería lo ideal, dentro de la misma jornada laboral, por un tema de los tiempos asociados y que de repente, no sé, pues hay personas que están con su jornada laboral y que tienen sus expectativas puestas en que terminada la jornada, se van a la casa, están con los hijos, con la familia, y desde esa perspectiva, si nosotros colocamos temas que están fuera de la jornada laboral, vamos a estar luchando con dos grandes problemas. Uno, lo único que quiere es irse a la casa para juntarse con la familia, para ver a los hijos, para no sé, una serie de otras cosas más que son personales, que son netamente personales. Entonces, idealmente que no sea después de la jornada laboral, sino que sea dentro del horario de la jornada laboral, pero en los que también no me compliquen respecto a las funciones y roles que tengo que cumplir propiamente tal. Entonces, si por ejemplo estoy dentro de la jornada laboral y mi rol está directamente asociado a lo que son roles de educación, de formación con niños y niñas,
Entonces alguien tendrá que reemplazarme mientras yo estoy en sesión. Ahora, ¿qué horarios? También ahí algunas personas hacen alusión a que depende mucho del tipo de actividad que tenga dentro de la misma jornada, porque para algunas personas les es más fácil en las mañanas, están más despejados, están más tranquilos como para sentarse a conversar una situación, entendiendo de que son 45 minutos la sesión. Porque si se hace después del almuerzo, probablemente también tengamos esa modorra típica posterior al almuerzo, que haya que las personas les cueste incluso un poquitito más ponerse de acuerdo, porque la modorra se los está llevando. Entonces, en ese sentido es importante planificar esos horarios, que no vaya a interrumpir con actividades propias de la jornada laboral en las cuales no pueda ser reemplazado en ese momento, y que por otro lado también tenga efectivamente la concentración necesaria para poder estar ahí atento a construir, porque eso es lo que tiene la mediación. La mediación va construyendo la solución de los conflictos en forma participativa. Distinto que el arbitraje, que hay un tercero decide por mí y él dirá qué es lo que hay que hacer. No, aquí la mediación, soy parte activa. Entonces, por eso es importante eso, tener eso en consideración. Pero sí, dentro de la jornada laboral sería lo principal. ¿Dudas o consultas del modelo Harvard? El modelo Harvard es bastante lineal y se orienta principalmente a trabajar sobre los intereses de las personas. En base a lo que les sea de interés a cada una de las partes, se construyen las soluciones. Es decir, no busca tratar de ver qué es lo que pasó antes, no busca ver nada anterior, que del pasado no, nada. O si, por ejemplo, el conflicto se generó porque emocionalmente te viste afectado porque tuviste un problema similar antes, no. El Harvard no ve nada de eso. El Harvard es súper lineal. El Harvard apunta a la solución del conflicto y a solucionarlo a través de los intereses que tienen las partes. Ese es el foco del modelo Harvard. Distinto a los otros modelos que vamos a ver enseguida. ¿Pero alguna consulta sobre el modelo Harvard? Antes de pasar a los otros dos modelos. Yo tengo una consulta. Sí. El modelo Harvard, ¿como para qué tipo de conflicto laboral sería como efectivo? Como un ejemplo. Es que, o sea, indistintamente el tipo de conflicto laboral se puede usar para ese conflicto laboral cualquiera de los tres modelos, de estos tres modelos que vamos a conversar. Ahora, ¿qué es lo que tiene el modelo Harvard? El modelo Harvard, por decirlo así, entre comillas, la hace corta. ¿Por qué? Porque se focalizan los intereses y la solución. Súper, me quedó muy claro. Entonces, no se preocupa de lo otro que sí vamos a ver, que es el narrativo circular y el transformacional, que los vamos a ver enseguida, que esos tienen otro foco, o sea, solucionan el conflicto, pero considerando un montón de otros temas que están relacionados con el pasado de las personas. Entonces, ese es un poco, el Harvard es como para hacerla corta, esa es la verdad de las cosas. Entonces, muchos usan el modelo Harvard justamente porque es más rápido. Entonces, en una sesión estamos listos. A diferencia del circular narrativo, que lo vamos a ver enseguida, y el transformacional, que necesitamos incluso de una mayor cantidad de sesiones porque estamos tocando temas que son propios de cada persona. Y bueno, lo vamos a compartir enseguida. Vamos a compartir al tiro los otros dos modelos para poder hacer las comparaciones. A ver, ahí pincho aquí. Y ahí está. A ver, ahí sí. Entonces, el modelo circular narrativo está basado principalmente en los conceptos que se relacionan con lo que es la narración, con el tema de la lingüística, entra mucho acá, del concepto aquí que nosotros vimos dentro de lo que era Echeverría, que lo vimos en la primera unidad, cuando hablábamos de las afirmaciones, de las declaraciones, de los juicios, en el concepto de que el modelo circular narrativo considera profundamente el que nosotros construimos realidades a través del lenguaje y específicamente a través de lo que estamos narrando. Por lo tanto, cuando existe una situación de conflicto, el modelo circular narrativo lo que busca es transformar las historias de conflicto.
Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un conflicto y mi forma de expresarme en relación a ese conflicto cuenta una historia, es ver cómo yo voy generando nuevas herramientas a las partes que están en conflicto para transformar esa historia. Entonces vamos a ir viendo esos aspectos. Este método consta de 4 etapas. El, el Harvard, si bien es cierto, tenía 7 pasos o 7 etapas, es más corto en su ejecución total. Pero el circular narrativo tiene 4 etapas principales, donde tenemos una que es la pre-reunión, que es muy similar a todo el proceso de poder recabar la mayor cantidad de antecedentes previos, pero sí en esta pre-reunión necesitamos el apoyo de alguien más que no sea el mediador. Porque ¿qué es lo que dice este modelo? El modelo circular narrativo dice que si el mediador hace la pre-reunión, que es recabar toda la información, puede tener algún sesgo asociado al momento de que se enfrente a la sesión de mediación. Y ya vaya con que, por ejemplo, vio los antecedentes de las dos partes en conflicto, y si el mediador hace la pre-reunión, probablemente llegue a la reunión con que diga, no, este tiene la culpa. Entonces, un poco por eso dice que idealmente en este modelo, que es el circular narrativo, existe el apoyo de un asistente de mediación, por decirlo así, que se haga cargo de la pre-reunión. Y en esa pre-reunión, básicamente, es explicar todas las características y las condiciones del proceso de mediación, referirse nuevamente a la confidencialidad, firmar el acuerdo de confidencialidad. Aquí habla de honorarios si es que los hubiera, porque en la mediación, en los distintos ámbitos, familiar, escolar, salud, laboral, también se desarrolla como una actividad profesional, donde también hay cobros cobros asociados. Entonces, por eso aquí aparece el concepto de honorarios si es que los hubiera. Y establecer los tiempos con anticipación, donde hablamos, por ejemplo, de lo que mencionábamos en un comienzo, que lo ideal es que la sesión no dure más allá de 45 minutos y establecer las fechas y los horarios propios de cada sesión. Entonces, la primera etapa del modelo circular narrativo considera encuadrar el proceso. ¿Qué significa eso? Básicamente, poder desarrollar la explicación o el relato del conflicto entendiendo cuál es el grado de interdependencia de este conflicto. Por ejemplo, aquí nos dice algunas frases. El grupo tiene un problema. Ahí estamos externalizando. Mira, aquí en nuestro jardín estamos complicados con un tema. Aquí a todos nos está haciendo ruido este problema. Entonces ahí estamos como en esa frase externalizando el problema a alguien más, al grupo, aquí son varios, no identificamos quién. Después, ustedes tienen un problema. El objetivo es ver cómo ustedes de forma conjunta resuelven el problema. Entonces, en cierto sentido, encuadrar el proceso es poder llegar al punto en que cada una de las partes identifique su grado de participación dentro del problema y la responsabilidad que tiene para poder resolver el mismo problema. Entonces, encuadramos el proceso, es decir, le estamos dando de que no se nos escape en el sentido de que la persona diga, no, si el problema aquí lo tiene el colega, yo no tengo ni un problema con él, el problema lo tiene él con todos los demás colegas. No, o sea, aquí el tema es cómo en forma participativa y activa somos parte de una situación de conflicto y al mismo tiempo somos responsables de la construcción de la resolución de ese mismo conflicto. Esa es la etapa de encuadrar el proceso. Entonces, aquí también se establecen las reglas de confidencialidad, cómo se van a realizar los turnos de conversación, y conviene recordar igualmente que como es un tema voluntario, si es que hay alguna situación que sea compleja para alguna de las partes, igualmente ellos tienen que recordar, bueno, el por qué llegaron al proceso de mediación, o sea, que en este concepto de voluntariedad hay una intención de parte de cada uno de poder resolver el conflicto. Entonces, volvemos a repasar, encuadrar el proceso es la primera etapa. La segunda etapa es la reunión individual, donde básicamente es recabar la información y poder escuchar las narraciones, las historias en forma individual.
Porque a veces uno cuando está frente a la persona con la que tiene un conflicto, a veces trata de ponerle o de quitarle a la historia. Ponerle en el sentido de empezar a generalizar algunos aspectos, eh, o, o trata de quitarle para no quedar tan mal con la parte con la cual tengo conflicto. Entonces, a veces nuestro relato no es el mismo en forma conjunta que en forma individual. Entonces, por eso, este modelo, que es el modelo circular narrativo, tiene sí el cumplimiento del proceso, que es el encuadre del problema, que es una conversación grupal, después obligatoriamente pasa a una reunión individual para escuchar los relatos en forma individual, para ver qué diferencia hay en el relato ahora que están solos. Porque efectivamente puede ocurrir lo que les mencioné recién, de que en la reunión conjunta o le pusimos más o le quitamos algo o para perjudicar al otro o para no quedar tan mal con el otro. En cambio, si es que tenemos esta reunión individual, probablemente fluya más la información y sea mucho más precisa la información que yo logre recabar y conocer los puntos de vista de ambas partes. Entonces, en ese sentido, es importante que en el proceso de narración, el mediador o la mediadora vaya parafraseando la exposición y estando atento a lo que se va produciendo en la otra parte en conflicto, cuando estamos especialmente conversando en forma conjunta. Y donde principalmente se pueda definir claramente el problema, eliminando las generalizaciones. Entonces, los siempre y los nunca, eso los eliminamos, porque a veces en una discusión llegamos a encontrarnos de que de repente los colegas dicen, no, y siempre el colega hace el mismo problema. Entonces estamos generalizando. O puede que exista la frase, nunca cumple, nunca llega temprano, nunca cumple con lo que le pide, con lo que se le pide. Entonces nuevamente volvemos a generalizar. Entonces es importante que en estas etapas podamos identificar el problema en forma precisa, en forma clara, evitando esas generalizaciones, sino que efectivamente sepamos cuándo fue, quién fue, cuántas veces, dónde y cómo. Es decir, el problema lo vamos acotando con los antecedentes casi al dedillo, por decirlo así, para justamente sacar de la conversación y de la narración los siempre y los nunca, que son las generalizaciones que muchas veces perjudican un proceso de conversación. Entonces, importante colocar atención en estas conversaciones a los elementos que son valiosos de cada parte y que son los que construyen la historia. Digamos, en el relato que cada una de las partes nos presenta del problema, probablemente van a surgir elementos que son importantes. Por ejemplo, puede que uno de los colegas, una de las colegas en el proceso de conversación nos cuente y nos diga, mire, en realidad yo ya estoy tan cansado o cansada con este problema que me está afectando incluso en mi familia. Entonces, ojo, que ahí surgió un elemento que es valioso para esa parte en conflicto, la familia. Cómo el conflicto repercute a nivel familiar. Ahí tenemos un antecedente. Puede que la otra persona diga, mire, en realidad este conflicto a mí me ha estado perjudicando tanto que de hecho ya ni siquiera me concentro en el trabajo que tengo que hacer. Entonces, el tema valioso para esa persona es el trabajo y el tema valioso para la otra parte es la familia. Entonces, básicamente, a través de los relatos, vamos identificando cuáles son las partes valiosas para cada uno de nuestras partes en conflicto, y de esa forma podemos identificar aquellas palabras clave, aquella carga emocional que está asociada a cada una de esas palabras que se plantean, y determinamos cuál es el foco que tiene cada una de las partes en conflicto ante un mismo problema. Entonces, con eso nosotros podemos hacer, determinar cuáles son las contribuciones a aporte. Digamos, ya, entendemos la situación de conflicto, entendemos cuál es el peso que cada uno le da a la situación de conflicto, pero ahora queremos saber qué están dispuestos ustedes a dar o a hacer para que esto se resuelva. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros empezamos a generar, bueno, ¿cómo va a contribuir usted a solucionar este tema? Se generan un doble objetivo. Uno, que me permite conocer cómo se llegó a la construcción del problema, y lo otro, me permite conocer qué vías no han funcionado para no repetirla. Porque efectivamente, si yo logro focalizar y logro identificar qué es lo que cada una de las partes tiene como prioritario en la situación de conflicto, y además puedo identificar qué es lo que cada uno está dispuesto a
a dar o a ceder, entonces ahí ya puedo manejar este proceso para hacer qué cosa, para reflexionar sobre la historia que cada uno me ha contado, y aquí entramos a la tercera etapa, donde generamos una reunión interna o con el equipo que tiene los siguientes objetivos: reflexionar sobre las historias que se han contado y construir una historia alternativa. Por eso hablamos que el modelo circular narrativo está íntimamente relacionada con la construcción de una nueva historia. O sea, cada parte en conflicto llegó con una historia donde me dice esto me está afectando en la familia, donde otro me dice esto me está afectando en el trabajo. Entonces cada uno tiene su historia con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Entonces ahora esta tercera etapa a mí lo que me tiene que llevar es a ayudar a construir una historia alternativa. Entonces voy a reflexionar sobre la historia, cuáles son los personajes, cuáles son los temas valiosos, cuáles son las palabras clave, que es un poco lo que mencionábamos hace un rato atrás. Vamos a reflexionar sobre las personas, cuál es la posición que cada uno tiene dentro de la organización, cuáles son las atribuciones que tienen cada una de sus intenciones, qué características tienen ellos como personas, y de esa forma me permite ir construyendo una nueva historia, un nuevo relato. Entonces, de esa forma finalmente logro construir una historia alternativa que, por ejemplo, mi historia inicial era de que, no sé, el colega siempre, usando esas generalidades, en la historia inicial, el colega siempre generaba problemas por este tema, por un tema X, y este tema X a mí me producía problemas en mi familia. Entonces ahora el construir una nueva alternativa de historia me va a llevar a que mi historia ya no sea que el colega siempre hace problema por esto, sino que el colega generó un problema en este punto específico, y al yo acotar la situación de conflicto, tengo la posibilidad de resolverlo más fácil, porque ya no empiezo a prejuiciarme a que el colega siempre está en lo mismo, o que nunca hace esto, o que siempre hace lo otro, sino de que voy a ver aquellos aspectos que efectivamente son los que generan el conflicto. Y de esa posibilidad desde esa información, tengo la posibilidad de crear una nueva historia. Y llegar a una cuarta etapa, que es la reunión conjunta, donde contextualizo la situación de conflicto, se explica de que en realidad no es un tema de generalidades, sino son temas específicos y puntuales, y veo cómo los puedo resolver. Entonces, en esta etapa, yo voy a narrar la historia alternativa. Entonces, como por ejemplo, ahora hemos entendido el problema que están teniendo, y se narra interconectando a las partes para que se den cuenta del nivel de relación e interacción que hay de las partes de la situación de conflicto, y finalmente llegar a un reencuadre. Después construimos el acuerdo, vemos cuáles son los temas similares, cuáles son los temas congruentes, por decir así, cuáles son las diferencias en nuestros respectivos relatos, para poder discutir las alternativas de solución, y finalmente escribir el acuerdo, que me va a permitir generar una nueva historia, una nueva narrativa, y de esa forma solucionar el conflicto. No se escucha nada. Del lenguaje, por decirlo así. No se escuchó. A ver, bueno, cuando dejo de compartir pantalla siempre hay como 10 segundos ahí que se pierde el audio. No sé si ahora se escucha. Sí, ahora se escucha bien. Ahora sí se escucha, pero el punto 3 que dijo escribir el acuerdo, eso no se escucha. Ah, claro, que justo ahí dejé de compartir y se perdió están esos 10 segundos que siempre se me olvida que hay de diferencia. A ver, voy a recapitular algunas cositas y voy a ir viendo algunas preguntas que hay acá. Dice acá, en la tercera etapa, reunión interna o del equipo, ¿quiénes participan en esa reunión exactamente? Son el equipo de resolución de conflictos. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que en el modelo circular narrativo, aparte del mediador, hay un asistente de mediación, que es el que cita la pre-reunión, establece las reglas del juego, por decirlo así?
esa reunión interna se produce entre el mediador con su asistente, o si es que hay más mediadores, porque hacen un estudio del caso y entonces empiezan a ver, mira, los relatos son estos. Construyámosle una historia alternativa a este relato. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender desde la lingüística una apertura a la posibilidad del conflicto. Desde esa perspectiva se plantea ahí a la pregunta que está ahí. Ahora, había alguien que había levantado la mano, pero no sé quién es. Parece que había alguien, o no, o fue idea mía. Yasna Zurita tiene levantada la mano. Sí. Ya no. Si alguien tiene alguna consulta, plantéela nomás porque yo no alcanzo a ver todas las observaciones. El modelo circular narrativo, bueno, es un poco más largo, porque involucra también a más personas. Entonces, de repente, la estructura de resolución de conflicto a través de la mediación puede que deje una sola persona por establecimiento. Entonces, ahí no tengo muchas posibilidades de llegar a esta tercera etapa para conversar la situación y ver qué alternativas tengo de construir una historia alternativa o una narración alternativa. Entonces, en ese tipo de situaciones podría eventualmente contactarme con otros colegas mediadores de otras oficinas para plantearles la situación en conflicto, el relato, y que me ayuden en esta construcción de una alternativa. Básicamente lo que nos asegura este sistema de lo que es el modelo circular narrativo es de restablecer la relación a través de las conversaciones. Foco es la comunicación, foco es la construcción de realidad que hacemos a través de la narración, específicamente de la narración de una situación de conflicto, pasando de la generalización, siempre hacer lo mismo, nunca haces esto, a tema específico. Esto es lo que pasó, así lo resolvemos. Consulta, ¿se comprende? Ahí hay una manito. Mirta, por favor. No sé si es Mirta o me equivoqué de nombre. No sé, alguien que levantó la mano, por favor diga, porque en realidad no logro ver el nombre. Hola. Hola, buenas tardes, profesor. Sí, Yasna, ¿no es cierto? Hablo Yasna. Con respecto al tema del circular narrativo, este proceso, usted hace mención de un tercer participante, en este caso el asistente, y para que no hayan tipos de sesgo con respecto al tema del conflicto que se pudiera estar dando en ambas partes. Cuando se recaba, o sea, se buscan todos estos antecedentes, previo a la reunión que se van a citar las personas o las partes, el asistente también toma conocimiento de todos estos datos, de esta información. Claro, en el modelo circular narrativo, cuando existe justamente esta otra persona, que es el asistente de mediación, por decirle así, por darle un nombre, porque, por ejemplo, cuando estos temas se toman a nivel de oficinas de mediación, quien hace ese trabajo es la secretaria de la oficina, que le presta el servicio de mediación laboral a una empresa, a una organización. Pero si estamos hablándolo a nivel dentro de la misma organización, normalmente no se habla de que sea una secretaria del equipo de mediación, sino que es el mediador o la mediadora y un asistente. Y la asistente es la que hace la citación, la asistente es la que hace la pre-reunión, explica en qué consiste el proceso de mediación, y es la que recaba toda la información del conflicto y se lo entrega a la mediadora. Ah, ya, ahí sí, ahora me quedó más claro, no entendía, no había escuchado muy bien o no lo entendí bien en ese momento. Pero claro, o sea, hay una persona al margen para que no se provoque este cego que dice usted de parte del mediador de ambas partes. Eso se lo informa en el momento previo a la reunión, no que lo tenga como por lectura antes la persona que va a mediar, ¿cierto? Claro, o sea, en el momento previo a la reunión llega la información, pero no que el mediador sea el que recaba la información para evitar este sesgo, porque uno se está metiendo en los relatos, entonces se está metiendo mucho más con las emocionalidades de las personas, a diferencia del modelo anterior, que uno se focalizaba en los intereses y resolvía. O sea,
intereses y solución. Aquí uno se mete con la emocionalidad. El relato a veces tiene cargas emotivas muy fuertes, y esas cargas emotivas, por el hecho de ser justamente relatos emotivos, pueden condicionar la posición del mediador o de la mediadora ante una situación de conflicto. Por eso es que se usa esta tercera persona. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, pues de nada. ¿Alguien más igual estaba con su manito levantada? Porque yo veo que habían dos. Mirta, ¿Sí? ¿me escuchas? Mira, mi consulta es la siguiente. Yo, en relación a los diferentes modelos de mediación, me va quedando más o menos claro, pero mi pregunta va por el otro lado. ¿Quién es la persona más idónea o más adecuada para que realice esta mediación? Porque da todas las características y todo lo delicado, entre comillas. Me refiero, por ejemplo, cuando hablas tú de leer el lenguaje no verbal, que nosotros, digamos, no tenemos como esa competencia quizás para leer todo lo que es el lenguaje no verbal, sino que básicamente lo que uno maneja como el común de la gente, y tiene que tener, me imagino yo, el mediador, ciertas características, porque no puede ser cualquier persona, creo. ¿O me equivoco? Gracias. Claro, muchas gracias igualmente. Bueno, en realidad la persona que va a actuar como mediador o como mediadora es un proceso de aprendizaje que se va puliendo con la práctica, efectivamente. Ahora tiene que tener ciertas características como por ejemplo de ser empático, de ser imparcial, de tener también un dominio de la situación de la reunión. ¿Por qué razón? Porque en el proceso de mediación uno a veces se encuentra con partes en conflicto que tratan de pasarle por encima a la parte perjudicada del conflicto y al mediador también, o sea, se los mete a los dos al bolsillo y ¡chao! Entonces, Claro. por eso tiene que tener esa Claro. capacidad, claro, esa capacidad de liderazgo y de mantener el control de la reunión. Entonces, esas son características, digamos, que se espera del mediador o de la mediadora, pero que son parte del proceso formativo. Ahora, dentro del proceso de las etapas de mediación, el que es más fácil de resolver, por decirlo así, es justamente el modelo Harvard, por el hecho de ser lineal y de no meterme yo en temas de emocionalidades, porque el conflicto yo lo primero que hago en el modelo Harvard lo separo de las personas. Entonces, despersonalizo el conflicto. No es un tema aquí de que me miraste feo o que te caí mal, sino que yo busco el problema objetivamente. Entonces, por eso el modelo Harvard es más fácil de aplicarlo en este sentido, porque probablemente no requiere tantas otras herramientas o habilidades psicoemocionales que requiere el modelo circular narrativo o el transformacional. El transformacional es más profundo, porque estamos tratando de generar una transformación en las partes en conflicto. Veía dos manos más aparte. Mucho bien. Dígame, no, les escucho. No sé quiénes son. A ver, NS, veo con una manito, pero no sé quién es. Ah, ya, Nicole. Ya, Ya, le dígame. quería consultar. Lo que pasa es que la mediadora en este caso siempre es como tomada por decisión del equipo, ¿cierto? Que participa a veces de forma voluntaria y otras que tienen que ser más o menos como, entre comillas, por obligación porque cumple con ciertos requisitos. Pero esta otra persona en que participa en la pre-reunión, ¿también la selecciona, por ejemplo, el equipo o cómo sería en ese caso? ¿O sería la directora o cómo? Claro, ahí depende si efectivamente van a usar como modelo el circular narrativo. Ahora, el circular narrativo tiene la gracia de que a través del lenguaje voy restableciendo las relaciones interpersonales, una serie de factores que son súper potentes, pero que en una primera instancia probablemente me involucre generar más habilidades con más personas, y a veces no existen esa cantidad de personas dentro de un establecimiento. Entonces, esa perspectiva es más simple, por decir así, vuelvo a plantearlo de esa forma, el modelo Harvard, porque ahí necesitan la mediadora, que es la que recaba la información, cita la reunión, hace las sesiones, y a veces en una sesión está solucionado el problema, o máximo 3.
a diferencia del modelo circular narrativo, que necesito más personas, necesito una mayor interacción con otros colegas mediadores, con otras colegas mediadoras más, para poder tomar la resolución en la construcción de un nuevo relato. Entonces, requiere más gente, requiere más preparación. Y eso depende efectivamente de cada institución, porque si la institución dice, bueno, podemos partir con el modelo Harvard, que es lineal, más simple, más al grano, por decir así, y en la medida que vamos generando estas habilidades, se van desarrollando estas prácticas, podemos ir incorporando los otros modelos, que es el circular narrativo o el modelo transformacional, que involucran el ya contar no solamente con una encargada de mediación o una mediadora, sino contar con un equipo de mediación. Entonces ahí ya involucra más gente. Entonces usted sugiere el modelo Harvard. Si es que, digamos, estamos hablando de un establecimiento educativo donde hay la mediadora, sí, pues el más práctico es el modelo Harvard. Ya, muchas gracias. Claro. Ahora, Una cons- eso, sí, adelante, dígame. Pero nosotros bueno, la institución Fungi, nosotros somos una institución jerárquica, por lo cual nosotros como educadora y como técnico, nosotros mediamos ante algún conflicto que pueda suceder. Y si más allá esto pasa a más, ahí pedimos ayuda, se puede solicitar alguna ayuda a los psicólogos que tenemos o algún ente que sea más puntual que es de la Junta. No sé si me entiende. Sí, un poco lo que les comentaba yo al comienzo, cuando hablaba de las generalidades del proceso de mediación, que existía la mediación frustrada, es decir, cuando no logro llegar a un acuerdo, cuando las partes no quieren participar, entonces tengo que usar los otros canales que estén establecidos por la institución para la resolución de conflictos, que puede ser que justamente esté la intervención de un ente jerárquico, que podría llegar a definir ya esta situación, ya que no quisieron mediar, ya que no quisieron ponerse de acuerdo entre las partes, entonces yo ahora lo que voy a hacer es que, como veo que no pueden trabajar juntas, a esta persona acá la traslado a otro lado. Entonces, ese es otro tipo de solución, donde lógicamente no hubo una mediación porque la mediación fue frustrada, no se pudo concretar propiamente tal, o donde eventualmente nos encontramos ante una situación que igual es importante considerarla, o sea, cualquier situación que sea constituyente potencialmente de un delito no es mediable. Entonces, si tenemos una agresión física entre colegas, esa situación no es mediable porque es constituyente de delito. Entonces, el mediador no se puede meter ahí. La institución tiene que tener establecido su propio reglamento para abordar ese tipo de situaciones. Hay dos manitos más aquí que veo que una es Valeria, me parece mucho, y estoy tratando de revisar dónde está la otra mano. Valeria y ¿quién más? Ya es Nazurita, parece. Y ya no, sí, es que está justo al final de la lista, por eso no veía su mano. Al final estaba Entonces, estas dos personas igualmente han planteado, no sé, quieran comentarnos su pregunta. No sé quién levantó la mano primero, si fue... Yo la duda que yo tenía, que estaba justo con el micrófono apagado, por eso no estaba hablando. ¿Qué pasa con la dirección? Usted plantea que cuando no se puede llegar a un acuerdo, llega la institución y lo toma, pero el mediador es totalmente autónomo en este proceso en el jardín. ¿Existe una conexión con la directora o cómo se llega al proceso en sí o es un proceso paralelo? La idea, porque se habla del mediador y de las personas que tienen el conflicto, pero si no se llega al conflicto, ¿llega la directora o definitivamente la directora está como a la par de esta situación? Ahí como que si el mediador es tan autónomo que él realmente está a cargo de todo el proceso. Eso como que me pierdo, me clarifica que el mediador es súper relevante y es una tarea difícil y que tiene un proceso. Pero el director, ¿qué rol cumple ahí?
con todo este proceso que se tiene conflicto en su jardín? Claro, súper importante la pregunta que nos ha planteado. Es importante justamente entender de que dentro de la organización tiene que existir una estructura y una política organizacional claramente definida, donde entre las alternativas para la resolución de conflictos, por eso la clase pasada igualmente se hablaba de que el tema de la mediación era un tema que se estaba abordando ahora, generando las habilidades para la construcción de una política institucional respecto a este tema de la mediación y la resolución de conflictos. Entonces, por eso son aspectos que son de tipo institucional y organizacional que van de la mano, pero donde evidentemente la directora de la institución está directamente vinculada con la persona que cumple el rol de mediación, porque a quien uno le rinde cuenta como mediador o como mediadora, le dan los resultados de la mediación, por ejemplo, es justamente a la directiva, a la directora en este caso, en el sentido de que ya llegó el caso de mediación, dos partes en conflicto, y yo reporto un informe final a la directora donde le digo, mire, en realidad nos fue súper bien con la mediación, ya se solucionó el problema, ya se llegaron a acuerdos, los acuerdos son justamente, qué sé yo, de mayor colaboración entre las partes ante este tipo de situaciones, por lo tanto ya está resuelto. Distinto si es que uno llega y dice, mire, nos fue mal en la mediación, se declaró mediación frustrada, entonces ahora el caso lo ve usted como directora para ver cómo resuelve esta situación. Entonces, hay una vinculación directa con la directora, es decir, la mediadora tiene que actuar en un grado de autonomía para la resolución del conflicto, pero finalmente tiene que reportar a la directora de cómo fue el proceso, de que si salimos bien o salimos mal, si es que fue una mediación adecuada y llegamos a un acta de acuerdo, o fue una mediación frustrada y por lo tanto tiene que pasar a otro proceso que me imagino tendrá que estar estructurado por las políticas institucionales y donde la determinación en muchas ocasiones la tendrá que tomar la directora o la directora tendrá que enviarlo a través de oficio hacia la dirección provincial o regional cuando toma la decisión, por ejemplo, de que esta situación de conflicto es insostenible, hicimos mediación, pasamos por este proceso, hicimos este otro proceso, no logramos llegar a acuerdo y por lo tanto, por sanidad del equipo, tengo que trasladar a una de las dos personas de conflicto, tengo que trasladarla a otro lugar. Entonces Ya, ahí habrá todo un procedimiento a seguir. Pero ya me sí queda claro. están en vinculación y en comunicación permanente la mediadora con la directora. Gracias. Ya, pues, de nada. Yasna igualmente había levantado su mano hace un momento atrás. No, profesor, gracias, porque tenía como la consulta de la colega anterior. Era como eso una duda. Pero adicional porque me quedó clarito, con respecto a los 3 modelos que se hace mención, ¿cuál de los 3 es más pertinente en este caso, conociendo nuestra realidad de los jardines infantiles por los grandes grupos humanos que de repente tenemos o existen, sobre 15 a 32 personas? ¿Cuál sería como el más ideal? O dependiendo de la situación de conflicto, uno puede aplicar uno de ellos. Claro, el más fácil, como les mencionaba delante, es el Harvard, que es lineal. Ahora, depende qué es lo que queramos hacer, porque, por ejemplo, si queremos hacer que no lo hemos explicado, que es el transformacional, bueno, ustedes lo tienen igual en sus documentos de apoyo, pero el transformacional lo que trata de hacer es justamente producir una transformación profunda en la persona, en las personas, en las partes en conflicto. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, dos personas que están constantemente en conflicto, poder llegar a través del modelo transformacional a empatizar a tal punto con la otra parte que logre comprender y empatizar cuáles son las razones que el otro le generaron el conflicto y por qué terminaron encontrándose teniendo este desencuentro entre las partes. Entonces, es todo un proceso mucho más largo, igual es bonito, yo lo planteo como mediador igualmente, es un proceso bonito en el sentido de que uno hace un cambio que es duradero en el tiempo, en las personas, y esas mismas personas que estuvieron en conflicto, en este proceso transformacional, después empiezan a ser como los paladines del buen vivir dentro de la misma comunidad laboral en la que están y empiezan a colaborar en los procesos de resolución de conflictos. Entonces, es súper potente, pero es de mucho más largo aliento. Entonces, en ese sentido, si estamos muy
complicados con tiempo, estamos complicados con toda la carga laboral propiamente tal. En los temas laborales, hasta la fecha, el que se sigue propiciando de estos tres modelos es el Harvard, porque es más corto. Pero en la medida que la institución va avanzando en los temas de resolución de conflictos, van incorporando estos nuevos elementos del circular narrativo o del transformacional por el impacto que tiene en el largo plazo. Pero requiere más inversión, más tiempo, más sesiones, un proceso que es más largo. Gracias, profesor. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que me plantea aquí. Mirta dice, pero la directora tiene que conocer en detalle el caso o no. No, no es el detalle, porque por algo está el acuerdo de confidencialidad, que es una pregunta que aparecía en el chat de parte de Mirta. Entonces, es el caso en términos generales. Ahora, si es que no se puede resolver, ahí ya tiene que pasar el caso a la directora para que tome otro tipo de decisiones. Después aquí dice, ¿qué se debe hacer cuando las personas tienen conflicto con la mediadora? Bueno, la mediadora tiene que inhabilitarse porque no puede resolver el conflicto, pero hay que ser parte de la situación, ante la pregunta que nos aparece acá. A ver, aquí teníamos también ME, no sé quién será, Mirta. Mirta. Sí. Sí. Tiene la mano levantada, dígame. Sí, mira, mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasa? Porque hemos hablado del conflicto, ¿no es cierto?, que se genera entre dos personas o qué sé yo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, de pronto se genera un conflicto que lo genera una persona y que, digamos, como que desagrada al resto del grupo, una cosa así? Es como una persona la que genera el conflicto. ¿Cómo lo haces ahí? ¿Cómo puedes determinar cuáles son las partes ahí? Ya. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Bueno, ahí el proceso de mediación, como no tenemos partes en conflicto, sino que es una la que está generando este ambiente que es perjudicial, sí, la mediadora puede tener una conversación con esa persona para poder hacer, usando el modelo GROW, que es lo que habíamos visto hace 2 semanas atrás, para que justamente vaya viendo las alternativas, en el sentido de que, por ejemplo, si digamos, hay una persona que tiene conflicto con este, después tiene conflicto con el otro, después tiene conflicto con este, con ese, el otro, el problema no son los otros, o sea, el problema es esa persona, y cómo ella se relaciona con los demás. Entonces, de esa perspectiva, sí el mediador puede contar con algunas herramientas, por ejemplo el modelo GROW, que le ayuden a que ella redimensione su relación con el entorno y poder ayudarlo en esa situación. Pero lógicamente que no es mucho más lo que se puede avanzar, porque el rol del mediador principalmente busca estos acuerdos entre partes. Uno puede colaborar como mediador o como mediadora con una persona que está generando conflictos constantemente con los demás, para ayudarle a que visualice el impacto que está teniendo su actuar y que pueda incluso asesorarse sin ninguna mala onda, por decirlo así, que pueda asesorarse con algún especialista que le ayude a poder determinar cuáles son esos conflictos internos que tiene que están perjudicándole laboralmente en su relación con los demás. Desde esa perspectiva. Súper, me queda claro. Muchas gracias. Ya, ok. No sé, hay más manos, pero no alcanzo a verlas acá en el listado. Si es que alguien me ayuda. Porque me aparece acá en el listado, veo a... Ya me parece que tiene la mano. Sí, a ver, Mirta estaba con su manito levantada, pero recién conversó. Yasna, no sé si es otra pregunta. ¿O quedó la manito? No, se me quedó la manito seguramente. Gracias, profesor. Ya, no hay problema. Conflicto. Problema. Claro, hay que mediar ahí en ese conflicto entonces. Bueno, en términos generales eso es un poco la estructura. Ahora, el proceso involucra mucha práctica, eso es así. De que existan perfiles o profesiones que puedan darse más para lo que es mediación, depende mucho de la persona en realidad. O sea, yo les comento porque ustedes si echaron una mirada ahí un poco a mi tema curricular, yo soy agrónomo de formación base. Y cuando yo me formé en el tema de mediación, el primer diplomado que hice fue de mediación familiar.
Y en ese diplomado de mediación familiar éramos 90, y de esos 90, el 60% eran abogados, eran orientadores familiares, eran psicólogos, y yo era el único agrónomo que estaba ahí desenchufado en el ambiente. Pero el tema, por eso yo vuelvo a decir, que es el tema depende de cada uno, de la persona. Entonces, más que un perfil profesional, es las capacidades o habilidades que tenga cada persona para poder involucrarse en este tipo de situaciones y finalmente ir apoyando en estos procesos de mediación. Después, bueno, después yo seguí avanzando con el tema también escolar y después otras cosas más que fui agregando, gracias a Dios, a que tuve la oportunidad de ir agregando en términos de conocimiento. Pero el tema de mediación sí es un tema que puede ser muy bonito, pero que requiere justamente de ese proceso de práctica. Y que en la medida que uno va teniendo más práctica, mencionaban ustedes, por ejemplo, bueno, ¿y cómo leemos el lenguaje no verbal del otro? En realidad, de a poquitito se va generando esas habilidades que van facilitando que el proceso se vaya dando. Y como les mencionaba, está la estructura general, están las técnicas generales, pero después el que le da el toque especial, que le da su propio sello, es cada uno de ustedes cuando ya empieza a aplicar los modelos de mediación. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Yo les agradezco por su tiempo, su participación. He estado revisando, he estado medio lento, eso lo reconozco, que justamente se nos juntó con otro curso y he estado medio lento para revisar. Pero el test de la semana 1 ya tengo más de la mitad revisado, las preguntas que me faltan en términos generales están muy buenas, todas las respuestas. Y también vamos a darle el paso, ahora no sé si estará Felipe Poblete, que él iba a estar con nosotros igual un momento antes de cerrar la actividad del día de hoy. No sé, Felipe, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, Felipe, o no. Porque me había mandado un mensaje hace unos minutitos atrás. Ah, ya, me dicen que todavía no, pero que está directamente también para reforzar algunos conceptos que tienen relación con los contenidos. Estas mismas presentaciones se las vamos a pasar en PDF y van a quedar cargadas en la plataforma para que ustedes las puedan tener a disposición, para ver justamente algunos otros detallitos más que se conversan en la clase y que no se ven directamente en el material de apoyo. No sé, ¿alguna otra duda o consulta que pudiese haber? Tenemos todavía algunos minutitos. Aquí me están informando que justamente todavía no se ha incorporado Felipe Poblete a la reunión, así que tenemos todavía un tiempito para resolver algunas dudas o consultas. ¿Sí? ¿Alguien que esté levantando la mano? Yo quiero consultar. ¿Sí? Yo. Dígame. Mi consulta en relación, entre paréntesis, parece que escuché hace un momento que decía de que iba a compartir el material que hemos trabajado para tenerlo a mano y poder recurrir a él como ayuda a memoria. Sí, correcto. Porque igual es bastante extenso en algunos momentos y hay que volver a releerlo y reestudiarlo porque es interesante, pero de pronto también vemos algunas personas que tenemos un poco de déficit de atención y igual es bueno volver a retomarlo. Gracias. Claro, no hay problema. Sí, de hecho, las presentaciones van a estar disponibles. Justo Felipe va a decirnos qué día estarían ya enviándoles las presentaciones a cada una para que lo tengan igual como material de apoyo disponible. A ver, ¿qué más tenemos? No estoy seguro quién habló primero, quién levantó la mano después. Así que alguien se tire a la piscina nomás con el micrófono. No, profesor, Yasna otra vez. Mire, con respecto al tema de la colega Mirta, que hace un momento yo igual tenía esa inquietud, pero a la vez, aparte de los documentos en PDF, ¿van a estar los videos de la conferencia? ¿Se pueden encontrar? Sí, esos quedan grabados cada vez. De hecho, justamente están siendo grabados. La misma conferencia de hoy día y de las anteriores han quedado grabadas.
que es el propósito que quede como material de consulta. Mm. Entonces ahora en un ratito más vamos a conversar igual con Felipe, que dice que ya acaba de llegar al aula, para que él nos pueda aclarar efectivamente la disponibilidad de ese material, porque es material de consulta. ¿Sí? Profesor, también hay una manito levantada de Nicolo Ojeda. Sí, dígame, le escucho. Esa era la consulta anterior, era de Yasna, ahora sería de Nicole. Transformacional, ¿eso lo pasamos anteriormente o hay que buscarlo en el... Perdón, no le logré escuchar muy clarito, se perdió un poquito la señal. ¿Podría repetirme, por favor? Hablo de un modelo transformacional. ¿En la página del programa o fue pasado en un curso o algo así? Ya, los tres modelos están planteados en el mismo material de apoyo, pero también en esta misma presentación, que es la última partecita de la presentación que no alcancé, digamos, a pasarla ahora, está un poquitito más explicado lo que es el modelo transformacional, pero como les mencionaba hace un momento atrás, el transformacional principalmente trata de generar un proceso de transformación entre las partes en conflicto que potencie lo que es la empatía hacia las situaciones de conflicto y desde esa perspectiva darle herramientas a las partes en conflicto para que en el futuro, ante un nuevo conflicto, puedan resolver ellos sus problemas. Un poco de esa perspectiva, pero igual está dentro del mismo material, tanto en la plataforma como en el PDF que se les va a juntar ahora. Ah, ya, muchas gracias. Pensé que yo no lo había escuchado por eso. Sí, es que no lo hablé solamente, pero no lo presenté con las imágenes de respaldo, que fue lo último que hicimos. Ya, muchas gracias. Después aquí están algunas preguntas sobre la fecha de término. Nos Y llegó eso, un correo con respecto a esto. Nos llegó un correo a los correos institucionales que la plataforma se cerraba el 4, pero ahora quedó un plazo para el 7 de septiembre a las 23:59 se cierra la plataforma. bien, vamos a consultarle entonces a Felipe, que nos tiene la información, digamos, de primera fuente, para que nos pueda confirmar justamente esos datos. Ahora, lo que es las notas, desde la fecha que se cierra la plataforma, ahí normalmente tengo 1 o 2 días para completar de revisar las últimas notas y poder presentarlas. Pero Felipe, si estás por ahí nos puedes aclarar también este otro aspecto de las fechas de cierre y del tema del material de apoyo, que son los PDF que nosotros podemos entregarle para que ellos tengan. Exacto, sí, por acá estoy. Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Saludos desde Concepción, sí, alcancé. No tienes audio. No lo escuchamos. No, no se escucha. No te escuchamos. Ahora, Solo al inicio. ahora sí. Ahora sí. Ya. Ya, desconecté el otro. Ya, miren, el curso efectivamente termina el 7 de septiembre a las 23:59 horas. Se pierde el audio nuevamente. Sí, no, tengo problemas con el ¿Puedes repetir, por favor? Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Ya, les contaba que el curso efectivamente nos pidieron cambiar la fecha para el día 7 de septiembre a las 23:59, el próximo lunes. Ya, entonces usted va a tener la posibilidad de completar todas sus actividades en plataforma hasta ese día. Y el material lo vamos a dejar antes que termine el curso, lo vamos a subir a la plataforma en un material complementario, ya, en la parte final del curso. Entonces, lo que yo les pediría ahora para ir finalizando ya sus actividades, bueno, aparte de ir completando sus actividades, ¿cierto? Todo lo que les falta, las evaluaciones,
La encuesta de satisfacción también como última actividad, ¿cierto? Para que usted nos pueda retroalimentar acerca de la capacitación, tanto el servicio, hay varias preguntas, hay 9 consultas que usted tiene y hay una parte de desarrollo donde nos puede dar también sus sugerencias. Así que les pedimos que nos puedan ayudar también en ese proceso. Les damos gracias por la asistencia, porque hemos visto que igual han tenido una súper buena asistencia en las videoconferencias y esperamos que les haya ayudado harto este proceso de capacitación, aunque e-learning quizás nos hubiese gustado poder vernos, pero también entendemos que estamos en una situación delicada como país en general y a nivel mundial, así que les pedimos eso, poder terminar de buena forma el curso, y si alguien tiene una duda, consulta al final, ahora, si no, por parte de nosotros daríamos como por finalizar la capacitación, pero dejamos unos minutos si ustedes tienen alguna consulta final. Yo acá tengo una duda, no sé si me escucha. No sé quién será, sí. Jessica. Jessica. Ya, mi consulta es la siguiente. Mira, yo he participado, ¿cierto?, del cuestionario, he participado en la plataforma, ¿cierto?, de la información, le he leído todo de los cursos en línea, las clases, pero de lo único que no he participado mucho es de los foros. ¿Eso influye en algo al no participar? Es que los foros es dentro de una de las actividades, por lo que sé, pero creo que no son tan evaluables, Juan Carlos, por lo que entiendo. Sí, el propósito de los foros es reforzar solamente conocimiento e intercambiar opinión con los otros colegas que están en el mismo curso, pero no es evaluable con notas, así que no hay problema en eso. Ah, ok. Lo que pasa es que yo he entrado y he leído las opiniones de los demás y como que me he quedado con eso. He estado como un poco tímida como para ingresar y opinar. He entrado y he leído lo que han puesto las colegas y todo, pero tenía esa duda, así que muchas gracias. Ya, ok. O sea, igual les motivamos a todos en general, sí, que claro, si no ha podido, que no habría problema, no es evaluable, pero que si usted puede todavía y alcanza los días que quedan a comentar algo de lo que ha aprendido, quizás le pueda ayudar también a otra persona. Entonces, también les motivamos a eso. ¿Ya? Sí, claro, por supuesto, gracias. Gracias. Eduardo, no sé si habrá alguna consulta en el chat o alguien más. Yo veo por ahí unas manitos levantadas, pero no sé si son de antes. Por lo menos en el chat, no. Ya. Veo una mano de la señora Yasna Zurita. No sé si será de antes o quiere comentarnos algo. No, pero aprovecho de consultar algo. Esta calificación que nosotros vamos a tener para certificarnos va a ser de manera cualitativa, cuantitativa. ¿Cómo lo van a aplicar? Se comentó en la primera videoconferencia igual, y está dentro del reglamento interno que está en la plataforma. Hay 3 vías de la composición de su nota. Es cuantitativa, es una nota, ¿cierto?, de 1 a 7, y va a estar dado por 3 puntos. Uno, el desarrollo de las actividades en la plataforma, ¿cierto? La idea es que mínimo tiene que generar el 75%, o sea, y con el 100 ya está completada sus actividades. El segundo punto tiene que ver con las notas propiamente tal, a las evaluaciones que van a estar en la plataforma. Y el tercer ítem es la asistencia a las videoconferencias. ¿Y cómo es la composición? 50% para el primero, ¿cierto? Actividades en la plataforma, 30% de las notas que va a poner Juan Carlos por las evaluaciones, y el 20% la asistencia a las videoconferencias. Esa es la composición, pero sí, en este caso sí es con una nota cuantitativa. Gracias. Gracias, Diana. ¿Alguien más? ¿Habrá alguna otra consulta? ¿No? Parece que en el chat no había nada, así que, bueno, le reiteramos los agradecimientos, damos gracias igual a la Junji y a cada uno de ustedes que se han podido sumar durante estas semanas de clases, y los motivamos a terminar su curso de aquí al día lunes, entonces,
y esperar ahí la documentación que va a ser cargada en la plataforma durante estos días. ¿Ya? Así que a nombre de KDC les damos muchas gracias y esperamos que les vaya excelente estos días y puedan terminar. ¿Alguien por ahí habló? Sí, tengo la última consulta. Mire, con respecto al tema de ingresar a la plataforma para participar como asistente, ¿solo basta que yo ingrese y quedo como presente o tengo que haber apretado algún botón o algo extra? No, usted tiene que revisar el curso. O sea, ingresando a la plataforma, tiene que revisar el curso, hacer las actividades, leer la documentación, las lecciones, ver los videos, participar en los foros, responder las preguntas de las evaluaciones. Se va avanzando, digamos, en la plataforma, ingresa a cada unidad y ahí se le despliegan los contenidos. Entonces ir avanzando contenido por contenido para que quede registrado. Y de esa forma queda el porcentaje adjudicado. Sí, profesor, pero en este minuto, por ejemplo, en este minuto yo me encuentro en la videoconferencia, en este minuto yo ya quedo presente automáticamente, ¿cierto? En la videoconferencia sí, sí, porque ahí está el registro de quienes participaron. Sí, eso, ni un problema con eso. Gracias, profesor. Igual, Jessica Quesada, me parece mucho que igual tiene su mano levantada. Consulta, disculpe lo último, cuando hablamos de evaluaciones, son los cuestionarios de cada unidad, ¿cierto? O la prueba final que tenemos que realizar, porque tengo entendido que igual hay una prueba. ¿O me equivoco? Son las evaluaciones por unidad que están en la plataforma. No hay las llamadas cuestionarios. Los cuestionarios. Claro, los cuestionarios, ¿cierto? Que hemos ido... Sí, lo que pasa es que por unidad uno va leyendo, ¿cierto? Y retroalimentándose con la lectura que hay ahí y al final sale, claro, un foro y un cuestionario. A eso se refiere con la evaluación, a ese cuestionario que uno completa, ¿cierto? Claro, el promedio de de los tres cuestionarios, eso vale un 30%. Muy amable. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor por eso algunas colegas se confunden donde se habla de evaluación y en la plataforma sale como cuestionario. Por eso más que nada quería aclarar el tema. Súper. Gracias, Jessica. No sé si habrá otra consulta por ahí. Parece que no. Nada en el chat y no hay manos levantadas. Súper. Gracias, Eduardo. Ya pues, que les vaya muy bien y muchas gracias. A nombre de KDC ahí los seguimos motivando a terminar en la plataforma y cualquier duda, consulta, nos pueden escribir ahí a ilearning@kdcen.cl y también pueden visitar nuestras redes sociales, nuestra página de internet para seguir conociéndonos también. ¿Ya? Así que les vaya muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, que esté súper bien. Gracias. Chao, gusto, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Chao, Muchas gracias. chao, chao, Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, don Juan Carlos y chao, Valeria. Chao, que esté muy bien. Chao, profesora. Hasta luego a todas. Hasta luego, chao.